El 23 de diciembre de 1985, el centro comercial Sun Valley Mall en Concord, California, estaba abarrotado de gente. Faltaban solo 2 días para Navidad y los compradores salieron en masa para comprar regalos de último minuto, visitar al Santa Claus del centro comercial o ver una película navideña en su cine con 1,500 asientos. Era un día ocupado pero completamente normal en el centro comercial, hasta que de repente dejó de ser. A las 8:35 p.m., algo se estrelló contra el tragaluz del centro comercial y en cuestión de segundos, cientos de vidas cambiaron para siempre. El aeródromo Buchanan fue construido en el condado de Contra Costa, California, en la década de 1940. Inicialmente planeado como un aeropuerto civil, ni siquiera estaba terminado cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial y fue tomado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Después de varios años de uso militar, la paz regresó y el aeropuerto fue devuelto al condado de Contra Costa en California para que finalmente pudiera ser utilizado para vuelos comerciales. En ese momento, el aeropuerto estaba a 1 milla del centro de la ciudad más cercana, Concord. Parado en cualquiera de los extremos de sus 2 pistas, habrías podido ver un paisaje de campos vacíos, interrumpido por algún que otro nogal. Para un aeropuerto incipiente, esta falta de vecinos cercanos era ideal, pero no duró mucho. El aeropuerto creció, ofreciendo cada vez más servicios comerciales hasta convertirse en uno de los 20 aeropuertos más concurridos del país en 1977. Al mismo tiempo, Concord también creció. La ciudad se expandió con nuevos desarrollos que poco a poco fueron ocupando los huertos y pastizales alrededor de Buchanan Field. Poco tiempo después se empezaron a construir edificios de oficinas de gran altura a lo largo de las carreteras que bordeaban el aeropuerto. Este cambio en el entorno generó algunas preocupaciones. Los urbanistas expresaron incertidumbre sobre la ubicación de algunos edificios más altos. Y, de hecho, en 1985 se descubrió que uno de esos edificios tenía 2.1 metros o 7 pies, más de altura de lo que permitían las reglas de la Administración Federal de Aviación. El edificio fue reducido hasta cumplir con las reglas de la FAA, pero esto no puso fin a las preocupaciones de los urbanistas. El centro comercial Sun Valley, inaugurado en 1967, no fue motivo de mucha preocupación. Ubicado a aproximadamente 1 kilómetro o media milla al sur del aeropuerto, era un edificio relativamente bajo. Aunque estaría casi directamente debajo de las trayectorias de vuelo de algunos aviones en aproximación, no se pensaba que la ubicación del centro comercial fuera problemática en absoluto. Había edificios de oficinas más altos situados más cerca del aeropuerto que preocupaban más a los urbanistas. El centro comercial en sí prosperó. Tenía alrededor de 40 tiendas en su año de apertura, con grandes nombres como Sears, Macy's y JCPenney, atrayendo a compradores de Concord y más allá. Las tiendas estaban complementadas por una gran zona de comida, un cine con 1,500 asientos, estacionamiento para 9,000 vehículos y áreas ajardinadas que incluían enormes murales, jardines interiores y numerosas fuentes decorativas de agua. Grandes tragaluces en el techo plano del centro comercial lo inundaban de luz natural durante el día, pero protegían a los compradores del clima. Durante varios años, el centro comercial Sun Valley Mall pudo presumir de ser el centro comercial cubierto y totalmente climatizado más grande de su tipo en el mundo. El 23 de diciembre de 1985, el centro comercial Valle del Sol estaba lleno de compradores buscando regalos de Navidad de último minuto. Muchos también habían traído a sus familias para visitar a Santa Claus, quien se encontraba en el centro comercial justo afuera de la tienda departamental Macy's. Era una figura popular de las fiestas, y había una fila de unas 12 familias esperando para verlo. A eso de las 8:34 p.m., Kim Aguirre, de 23 años, y su hijo de 3 años, Mario, estaban esperando en esta fila. La mujer que estaba justo delante de ellos en la fila tuvo que apartarse un momento para ir a buscar a su propio hijo, que se había escapado. Ella amablemente le indicó a Kim y a Mario que tomaran su lugar en la fila, y ellos lo hicieron con gusto. Momentos después, un estruendo ensordecedor retumbó por todo el centro comercial. El edificio tembló. Vidrios y escombros llovieron sobre los clientes, y un momento después una enorme bola de fuego rodante descendió desde el tragaluz de arriba, cayendo directamente sobre decenas de compradores abajo. La mujer que solo unos segundos antes
le había permitido a Kim tomar su lugar en la fila. Fue aplastada por un pedazo de escombro que cayó. Kim fue arrojada al suelo con la ropa en llamas. A su alrededor, decenas de personas yacían gritando entre charcos de fuego ardiente. El humo llenaba el aire. Se cortó el suministro eléctrico del centro comercial. Los adornos navideños de vidrio comenzaron a explotar por la repentina oleada de calor. En ese momento nadie presente podía imaginar lo que había sucedido. Se imaginaron que había explotado una bomba, o que había habido un terremoto o una explosión de gas. En muchos casos se disociaron por completo, incapaces de creer que un entorno tan normal y cotidiano se hubiera vuelto tan aterrador en cuestión de segundos. Un veterano de Vietnam que presenció el desastre después lo comparó, por su rapidez y gravedad, con un ataque de napalm. Pero la bola de fuego no fue resultado de napalm, ni de una bomba o una explosión de gas. La bola de fuego, en cambio, estaba compuesta por una masa de combustible de aviación ardiendo y material del techo que salió despedida hacia abajo, al interior del centro comercial, cuando una aeronave ligera de 2 motores se estrelló contra el tragaluz de arriba. En los controles del avión estaba Jim Graham, de 67 años, un piloto experimentado que voló en la Segunda Guerra Mundial y acumuló miles de horas de experiencia como piloto civil en los años posteriores. Incluso llegó a fundar su propia compañía de servicios aéreos. Ese día él regresaba a casa después de llevar a la secretaria de su compañía de regreso a su ciudad natal para Navidad. Con él, como pasajeros a bordo de la aeronave Beechcraft Baron de 2 motores, iban 2 conocidos. Uno era un aspirante a piloto que había aceptado con entusiasmo la oferta de acompañar a Jim en un vuelo, y el otro era un amigo personal que se unió a Jim para que tuviera alguien con quien hablar durante el viaje de regreso a casa. Ahora los 3 ocupantes del avión estaban atrapados dentro del fuselaje destrozado, que pendía de forma precaria de la estructura arruinada del tragaluz. El avión estaba en llamas y no había manera de que pudieran escapar. Los 3 murieron ya sea a causa de sus heridas o por el incendio que siguió. Abajo, la lluvia de combustible de aviación en llamas que se había derramado del avión en el momento del impacto había convertido el centro comercial en una zona de desastre. Casi 100 personas resultaron heridas. Algunas estaban cubiertas de combustible en llamas, mientras que otras quedaron atrapadas bajo partes del avión caídas o material del techo que incluía grandes cantidades de alquitrán derretido. En los momentos posteriores a la bola de fuego, los transeúntes inmediatamente empezaron a hacer lo que podían para ayudar. Las víctimas de quemaduras fueron colocadas en fuentes ornamentales cercanas para apagar el fuego de su ropa y enfriar sus heridas. Tableros de exhibición, decoraciones y prendas de vestir fueron arrancados y usados como mantas o camillas. Los servicios de emergencia llegaron, convocados por más de 200 llamadas separadas al 911. Docenas de ambulancias estaban listas para transportar a los heridos a unidades especializadas en quemaduras en todo el condado. De hecho, la respuesta fue tan rápida que en un momento dado hubo un excedente de ambulancias, a pesar de que al menos 80 personas habían resultado heridas. El actor que interpretaba a Santa Claus recordó más tarde el momento de la bola de fuego. Al principio, creyó que algunas luces decorativas cercanas habían explotado. Sintió una ola intensa de calor y huyó del área inmediata, perdiendo su peluca en el proceso. Notó que su disfraz tenía manchas de quemaduras por pequeñas gotas de combustible encendido, pero escapó sin lesiones. Kim Aguirre y su hijo también sobrevivieron, aunque ambos resultaron gravemente heridos y requirieron tratamiento durante años después del desastre. Incluso cuando sus heridas físicas sanaron, el impacto psicológico de un desastre tan abrupto, horrible e inesperado permaneció con ellos por el resto de sus vidas. La mujer que había invitado a Kim Aguirre a tomar su lugar en la fila resultó gravemente herida, pero finalmente sobrevivió. Su hijo pequeño no sobrevivió. En total, el accidente resultó en 7 muertes. Pam Stanford, de 22 años, quien había ido al centro comercial para recoger su anillo de bodas, falleció en el hospital a causa de sus heridas. Patricia Larson, de 45 años. Chandra Kashar, de 49 años. Y Alexander Long, un niño de 1 año,
todos visitantes del centro comercial, también murieron. Al mismo tiempo, el piloto Jim Graham, de 67 años, y sus dos pasajeros, John F. Lewis, de 48 años, y Brian Oliver, de 23 años, también murieron. Después del desastre, se cuestionó el uso de los terrenos alrededor del aeropuerto Buchanan Field. Algunos empleados del centro comercial señalaron que durante muchos años les había preocupado que ocurriera un accidente similar, mencionando los muchos edificios altos situados cerca del aeropuerto y las frecuentes nieblas que cubrían la zona. Un comentario común en las entrevistas tras el desastre fue simplemente que era solo cuestión de tiempo. A pesar de esto, una investigación concluyó que los edificios en las inmediaciones de Buchanan Field estaban por debajo de los límites de altura establecidos por la Administración Federal de Aviación y por lo tanto eran seguros. De hecho, el accidente no fue resultado de los alrededores del aeropuerto. Una investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte concluyó que el accidente fue causado ya sea por un objeto desconocido que chocó con el avión en la densa niebla o porque el piloto se desorientó. Algunas de las nuevas rutas comerciales que estaban planeadas para el aeropuerto Buchanan Field se retrasaron debido al desastre, pero no se cancelaron por completo. Después de un tiempo, los servicios normales se reanudaron. El centro comercial también se reconstruyó y se recuperó. Partes de él estaban abiertas al público al día siguiente del desastre, incluso antes de que se hubiera retirado por completo los restos del avión accidentado. En menos de un año había sido completamente reparado y reabierto, con un costo de alrededor de $3 millones. Mientras tanto, se presentaron cientos de demandas dirigidas principalmente a los urbanistas de la ciudad. Se pagaron alrededor de $11 millones como resultado de sentencias o para resolver estas reclamaciones fuera de los tribunales. Hoy en día, el aeropuerto Buchanan Field sigue siendo un aeropuerto muy activo y vital. El centro comercial Sun Valley sigue siendo un destino popular para ir de compras. Ha habido 4 accidentes más en las cercanías del aeropuerto en los años posteriores al desastre del centro comercial Sun Valley en 1985. Pero en cada caso, las pequeñas aeronaves involucradas se han estrellado en o junto a carreteras, en lugar de hacerlo contra edificios. Los sobrevivientes del desastre del centro comercial Sun Valley continúan lidiando con sus heridas y sus recuerdos de lo que sucedió, incluso ahora, a diario.